Ya. Oye, estas cosas, o sea, algo así te van a entregar. Se me imagina. Porque te cuento que van de guagua, ¿ya? No pienses que subes PDFs y sacas PDF a estas alturas. De huevo. O sea, es algo así como analogía, pues. Entonces, vamos con el 3. Sí, entonces. ¿Ya estás grabando? Sí, ya se está grabando. Ya, espérame un rato, voy a desconectar mi compu. No harás ruido ya. Ya. No harás ruido. Ya listo, gracias. Ahí nomás. Lo que pasa es que cuando desconectas o conectas el cargador de mi compu, se, se, el parlante ronca, entonces se daña el audio de la laptop, de la compu. Entonces, siempre no hay que hacer que suene el parlante cuando desconectas o conectas. Por eso no es. Ya, sigamos. Pues vamos a este de aquí. Consideremos esa aplicación. Entonces, determinar si te es inyectiva o no. Entonces, ¿cómo empezamos? O sea, yo siempre hacía por el teorema. O sea, primero le comprobaba que era sobreoyectiva. Y porque es sobreoyectiva cuando T es de 1 a 1, ¿no? Entonces, pero esa es una propiedad que dice que es cuando el kernel es igual a 0. Entonces ahí va de 1 a 1. Y de ahí tendríamos que comprobar la inyectividad. O sea, más o menos así yo lo entendí en clase, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. No sé si dijiste cosas coherentes o no, pero creo que no. A ver, hablemos coherentemente. ¿Cuándo una aplicación lineal es 1 a 1? ¿Cuándo es inyectiva? Que sea 1 a 1 es que sea inyectiva, ¿verdad? O que sea biyectiva. ¿A qué se refiere con 1 a 1 tu profe? Biyectiva se refiere. Es que 1 a 1 tenemos un teorema. Entonces, como le digo, ese teorema es de 1 a 1. ¿Qué dice el teorema? De que si, Porque verás, si es en que fundamentos, Pinter, por ejemplo, 1 a 1, o Juan Carlos, se refieren a que sea inyectiva, ¿ya? No necesariamente biyectiva. a ver, Ahora, tu profe de ya. álgebra lineal, o sea, ¿a qué se refiere? De 1 a 1 es inyectiva nomás después. Ya. Y es diferente, ¿no? Aunque bien, toda función 1 a 1, o sea, toda función inyectiva tiene inversa, ¿no? Pero su inversa iría de dónde en dónde. Tengo Sería una función. de Ben A. Bueno, si es que es en ese ejemplo de Ben A. Ay, tengo una función. Escucha lo que te estoy diciendo. Ya, profe. Escucha la pregunta. Estas preguntas deberías de contestar de una, tú que eres experto en fundamentos. Si tengo una función que va de A en B, y además sabemos que f es inyectiva, o sea que f es 1 a 1, entonces existe la inversa. Entonces existe la inversa, pero ¿de dónde va? Espera un momento. A ver, aquí me confundí un poco. A ver, aquí, Porque 1 a 1 1 a 1 es inyectiva. inyectiva. Ajá. ¿Y por qué no le... O sea, yo que sepa que para que sea... Tiene que ser biyectiva para que tenga inversa. Necesariamente. O sea, no necesariamente, pero de- depende. ¿De qué? Depende de si... Ay, ¿cómo decir esto? Ya, a ver, bueno. Si f es una función de 1 a 1, existe un f a la -1.
tal que va a ir de... F a la menos uno también sería, es inyectiva, también sería una función de 1 a 1, pues. Pero ¿de dónde en dónde? Está correcto lo que dices, pero ¿de dónde en dónde? De B en A, ¿Segura? ¿Segura que de B en A? ¿Estás segura? seguro. Ya, muy mal. Veo que no tienes claro tú el concepto de función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, función inversa. Los tienes, pero no muy claros. Y se nota, mira, aquí está tu deficiencia. No puedes contestar esto tan simple. A ver, vamos a ilustrarlo. Parece clase de fundamentos antes que de álgebra lineal. Aquí tengo el conjunto A, aquí tengo el conjunto B y aquí tengo una función. Función. Eso quiere decir que es un grafo de A en B y que además cumple con las otras dos propiedades, ¿no? Sí, F2 y F3 o F1 y F2, como le quieras llamar. Entonces, F0 es que sea qué cosa? Un grafo, ¿no? sí. De A en B. F1 es que todos los elementos del conjunto de salida Tienen tienen una que tener imagen en el conjunto de... al menos una, ¿no es cierto? Sí, al menos Pero, pero F2 me dice que de hecho esa imagen única. es única. Entonces, sí o no que esta cosa de aquí es una función. Sí. Función. F es función. ¿Quieres pongámosle G? G es función. Ya. ¿Qué es una función inyectiva? ¿Qué es una función 1 a 1? Pinte y Juan Carlos y yo a mis alumnos les defino función inyectiva. Pero como todo buen matemático, a veces me sabe dar pereza decir una función inyectiva. Comienzo a decir 1 a 1, por una abreviación. Pero, ¿cuál es la definición de inyectividad? Digo rapidito. ¿Cuándo una función es inyectiva? Es inyectiva. Ya, pregunta. ¿G es inyectiva? No, ¿Por qué no? porque tienen que estar en o sea, diciéndolo coloquialmente, tienen que estar en relación de uno a uno. O sea, cada X tiene que tener una imagen, una única imagen en Y. Y eso sí cumple. Ah, no, al revés, Este, perdón. Que cada eh, Y tenga una única imagen en X. preimagen. Preimagen Y no se dice en X, sino en el conjunto de en el salida. conjunto de salida. Sí, Ya, eso. Eso dicen pocas, muy bien. Y esta función no es 1 a 1, porque mira, este elemento que está acá tiene ¿cuántas preimágenes? tiene dos preimágenes. Dos preimágenes. Eso no puede pasar. Ya, muy bien. Y ahora escríbelo matemáticamente. ¿Qué significa que una función sea 1 a 1? Entonces, acá se dice que F es 1 a 1 o inyectiva, sí, solamente sí, o siempre y cuando pasa qué cosa. Sí, solamente sí. X. Si Mira, las ima si ¿qué pasa si, perdón, a este llamémosle x1 y a este llamémosle x2? ¿Esto de aquí quién es? Esto es g de x1, ¿sí? sí, Pero también es la imagen de quién? Del x2, ¿sí? sí, Y si solo quieres que esto se convierta en una flecha, ¿qué necesitarías? que G de X1 sea igual a G de X2. Eso ya tienes, carajo, aquí Ah, está. no, perdón. Si quieres que esto se convierta en una sola flecha, Tengo que X1 tenga que ser igual a X2. es, si g de x1 es igual a g de x2, ahí en este caso f. En- en- Si f de x1 es igual a f de x2, Entonces, entonces esto tiene que implicar qué cosa. que X1 sea igual a X2. Pero aquí tocaba cuantificar, ¿no? Aquí se dice que f es Sí, inyectiva, sí, para todo x1 y x2, ¿dónde? que estén en F. Nada, en nada, En A, carajo. en A, perdón. Sí, en A. Que estén en A. Eso. Si sus imágenes son iguales, entonces necesariamente tienen que ser el mismo elemento. Esto es definición de inyectividad o de alguna otra. Sí, ¿Está? Entonces aquí tienes un ejemplo de algo que no es inyectivo, una función que no es inyectiva. Una que sí es inyectiva
por ejemplo, es esta de acá. Pregunta, ¿esta función de aquí es inyectiva? Sí, ¿Sí o no? sí. Respuesta, sí, llamémosle H. Aquí llamémosle A y aquí B. Y respuesta, sí, H es función 1 a 1, inyectiva. Ujú. Entonces, ¿por qué te digo yo? A ti te han de haber enseñado lo siguiente. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Definición de sobreyectividad. Pregunta, ¿aquí G es sobreyectivo? No, ¿Por qué no? porque en la sobreyectividad el recorrido el recorrido de la función tiene que ser igual a la imagen. ¿Cuál imagen? Verás que Ah, y el recorrido de recorrido de la imagen. función tiene que ser, el recorrido de la función tiene que ser igual al conjunto de salida, ¿no? Al De B, llegada. de llegada. Es muy bien. Si lo quieres decir así de fuerte, dale. Yo no lo sé decir así de fuerte, pero en pocas es de eso. Ya. ¿A qué me refiero? Definición. Se dice, por acá, se dice que F es sobre, y me da pereza de escribir sobreyectiva, entonces, así como aquí le abrevio 1 a 1, aquí se decir sobre nomás. Sobreyectiva o sobreyectiva, sí cumple qué cosa. Sí, ¿te sabes la definición como tal? ¿No? No. Ya, si para todo elemento que está en B, perdón, para todo Y que está en B, se tiene lo siguiente, que existe alguien que está en A y además cumplen qué cosa, ¿Está que bien? F de X sea Y, Sí. o aplicando simétrica que Y sea F de X. ¿Y esto qué es equivalente? Es equivalente a lo que yo decía, ¿no? No, no es tan fuerte. No, no está. A ver, para todo y que esté en B, existe un X, existe en A, de que Y es igual a F de X. No, no es tan fuerte. Tú Porque me dijiste qué cosa, ¿qué me dijiste tú? claro, yo le dije que Que el- la imagen sí, o el recorrido sea igual al conjunto de llegada, ¿no es cierto? sí, Ya, no es tan fuerte. Un poquito más de es una algo más difícil. subclase. Eso, ¿quién es su clase de quién? eh, en este caso, a ver, y es igual a, y es igual a F de X. B es, a ver, sí, ¿no? Sí, sí, B es su sí. clase ¿Eh? ¿De quién? de, del, del, sí, no, Sí, del del recorrido recorrido de, de... Esto es que sea sobreyectivo. Sí, ¿no? ¿Te acuerdas la definición de subclase? Todo elemento que está en la una clase también tiene que sí, estar donde. en la otra, En la... para todo Ajá. conjunto. Entonces, todo elemento que está en B, mire, si no me crees, desglosemos. ¿A qué es equivalente esto? ¿A qué es equivalente que B sea subconjunto del recorrido de G? Por definición de subclase, que para todo elemento que está en B, se tiene que ese elemento también está ¿dónde? En el recorrido de G, ¿sí o no? Bueno, aquí pongamos el recorrido de G. ¿Sí o no? Sí, Ya. Pero ¿cuándo alguien está en el recorrido de F? Definición de recorrido. cuando existe un Son todos los elementos que están ¿dónde? que, Acá, que estén en ¿sí o B. no? Ujú. Todos los elementos que estén en B, que cumplan qué cosa. Que exista alguien ¿dónde? Que existe alguien en A, En el de salida, ajá, tal y cumplan qué cosa. que Que cumplan el par grado ordenado de X, Y X, en Y. F, o lo que es lo mismo, que Y sea igual a F de X, ¿sí o no? Sí, Entonces, ¿a qué es equivalente que Y esté en el recorrido de F? ¿Quiénes están en el recorrido de F? Todos los que cumplan con esto. Es decir, que sean imágenes de alguien que está ¿dónde? En A. Sí, ¿no? sí, Aquí dice eso. ¿Sí o claro, no? Y sean imágenes de A. es la imagen de X respecto de F, ¿sí o no?
Entonces, de eso, en el recorrido están todos los elementos del conjunto de llegada que cumplan esto. Que exista alguien en el de salida, tal que los que están en B tienen que ser la imagen de ese que existe respecto a él. En pocas, aquí están todos los elementos del conjunto de llegada que son imágenes de A. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿a qué es equivalente esto? A que ya está en el recorrido, es equivalente a que existe Y alguien en A y y se cumpla qué cosa. que Y es Es igual a f f de de x. x. ¿Ves? Esta es la definición. No es tan fuerte como tú dices que sean iguales. Necesitamos en pocas que el B sea subclase del recorrido. Pero por definición de imagen, digo, por definición de recorrido, nosotros tenemos por default, ¿qué cosa? Esto. El recorrido o la imagen de cualquier función siempre va a ser subconjunto de ¿quién? De B. Del de llegada. Esto siempre se va a cumplir, pues por definición de recorrido. Claro. En recorrido coleccionamos a todos los elementos del conjunto de llegada, pero no a todos, sino a aquellos que cumplan qué cosa. Esto, que sean imágenes de algo. Entonces, todo elemento del recorrido va a ser un elemento de ¿dónde? De B. De llegada. De llegar. Entonces, que sea subclase ya tenemos por default, ¿estamos? Pero si una función es sobreyectiva, tenemos, ¿qué cosa? Esto. Y como esto siempre pasa, por la antisimétrica de la subclase, ¿qué podemos concluir? Que el recorrido de la Es función igual. es igual. ¿Estamos claros? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ejemplos de funciones sobreyectivas, simple, ¿no? Vamos a coger una aquí, otra acá, A, B, llamémosle una función P, y algo así, ¿no? ¿Es sobreyectiva? Sí. Sí, el recorrido es todo el B. ¿Es inyectiva? No. No. Entonces, dame una función que sea 1 a 1 y sobre, que sea inyectiva y sobreyectiva. Una Q, por ejemplo, algo así. Sí. Sí. ¿Es 1 a 1 Sí. y sobre También. también? Ya, entonces cuando tengo una función que cumple las dos características de ser inyectiva y sobreyectiva, se le llama función ¿qué? Biyectiva. Inyectiva. Entonces Q es ¿qué cosa? Inyectiva. Ya. En tu cabecita, tú tienes presente que solamente las funciones biyectivas son inversibles, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque solo las funciones biyectivas son invertibles. Claro, porque si es que no fuera biyectiva al momento de o sea, ¿cómo le explico? Que se invierte, o sea, cuando se invierte, entonces puede pasar de que no va a haber esta relación, van a sobrar valores, por ejemplo, o en X ya no va a hacer función, por lo general cuando tú le inviertes, si es que no cumple con eso. A Ya, ver, ya no existe, ya no se cumple el F2 o a veces incluso el F1, entonces ese es el problema. ya a ver. Dime la definición de función inversa o de función inversible. Una, una función es inversa. Claro, no, bueno, me sé solo cuando la composición de las funciones es igual a la identidad, o sea, Ah, dale. A ver, entonces, seamos un poquito más explícitos, ¿ya? Quiero que me digas cuándo una función es inversible, pero quiero la definición de función inversa. ¿Sabes la definición de función inversa? mm, tengo la idea, pero tal y como tal no. O sea, yo por eso decía. Ah, me parece. Que, ay, Dios mío.
¿Te acuerdas qué es el grafo inverso de un grafo? Sí, es cuando Ya, ¿cuál es el grafo inverso de H? El grafo inverso de H es este, ¿no es cierto? H es este de aquí, ¿verdad? Es mi flechita. H es esta cosa, ¿no es cierto? sí. Ya, ahí. ¿Quién es el grafo inverso de H? El grafo inverso de H, ¿cuál sería? Sería, Deben. ajá, sería este de aquí, ¿no? Sería algo así, ¿verdad? Si no me equivoco. Así. ¿De Sí. acuerdo? Ujú. ¿Verdad que sí? Sí, por la definición del grafo inverso. Ya. Ajá. ¿Cuál es el grafo inverso de P? Sería, Acuérdate que todas estas son flechas, ¿no? Acuérdate que todas estas son flechas. Entonces, ¿cuál sería el grafo inverso de P? sería deben El a. grafo inverso de P sería así, ¿no es cierto? Sí, Así y así, ¿no es cierto? Así estoy bien. sí. Sí, ¿no? Ya. Ya, qué bonito. ¿Te sabes la definición de grafo inverso? Espero que sí. Tenemos que avanzar. Ahora, quiero que me digas si esta función es inversible o no. Mm, mm, Acuérdate, esta función es sobreyectiva, ¿no es cierto? Pero no es, acuérdate, inyectiva. P no es 1 a 1, pero sí es, ¿qué cosa? Sobreyectiva. Y P sí es sobre. Ya. Pregunta, ¿P es inversible, sí o no? No, ¿Por qué no? porque no cumple con. eh, ¿Cuál es la definición? Eso quiero que me digas. ¿Cuál es la definición de función inversa? es que yo sé que no cumple una de las propiedades cuando se le invierte. Acá está el grafo inverso. Sí, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el grafo inverso? ¿Por qué no es inversible P? porque o sea, cuando tú le inviertes el grafo, o sea, cuando le inviertes, claro, por la definición de grafo inverso, sale que no cumple con una de las condiciones para que sea función, entonces, Ya, entonces ya dijiste, ¿cuál es la definición de función inversible? Una función es inversible si, solamente si, pasa qué cosa. sí, solamente si su, su grafo Su inverso y grafo. es una función. Eso, muy bien. Media hora hasta que el niño se acuerde la definición de función inversa. Sí, Si su grafo inverso también es función, entonces se dice que P es inversible. sí, Aquí no pasa eso, muy bien. ¿Qué no cumple? Si es grafo de B en A, si lo es, si cumple F0. ¿Qué dice F1? Que todo elemento del conjunto de salida ¿quién tiene es? que tener al menos uno. ¿Cumple esa? Sí, Sí, también cumple. ¿Cuál no cumple? F sub 2 F sub 2. Que la imagen sea única, única. Entonces, ¿qué me garantiza que la imagen sea única? ¿Qué propiedad? la inyectividad. Eso. Si tu función es inyectiva, se te va a cumplir la F2. ¿Quién te garantiza que se cumpla F1? La sobreyectividad. Eso. Muy bien. ¿Ves? Todo esto refrescas porque Juan Carlos te debe haber enseñado esto, ¿no es cierto? ¿Estás recordando? Sí. Ya, muy bien, te felicito. Ahora, ¿qué pasa con esta función de acá? ¿Por qué yo digo que esta función es 1 a 1? No. ¿Cómo que Ah, no? no, sí, No sí es será uno a uno. inyectiva. Sí es uno a uno. Ya, primerito vamos acá. ¿Qué pasa con la Q? Pregunta, ¿la Q es 1 a 1 y sobre? Sí, es así. Sí, Esa es biyectiva, ¿no es sí. cierto? Entonces, ¿cuál sería su grafo inverso? Tu Entonces, grafo inverso sí sería función. claro, su grafo inverso es función, pues, digamos, ¿cierto? Aquí está el grafo en función. Aquí vamos de B en A y esta cosa es Q inversa. Iríamos así, ¿no es cierto? Sí, Y de hecho iríamos tal cual, ¿sí o no? sí, tal cual. Eso, es inverso. Ya.
Entonces ya, esta sí cumple con F1, F0, F1 y F2. ¿Quién me garantiza que cumpla con F1? La sobreyectividad, La sobreyectividad. Y con F2, la inyectividad. la inyectividad. Ya. Eso trataste tú de decirme a tu manera. Yo te entendí, pero tienes que ser un poquito más claro, ¿no? Ya. Ahora, por qué digo yo que si tengo que una función es 1 a 1, basta para que sea inversible? ¿Por qué? Analiza la función h. Pura. Porque si es que es... in- Analiza su grafo. ¿Su grafo inverso es función? Su Mm, grafo inverso es función. Mírale bien a la h, ¿ya? Dibujémosle mejor. Mira su grafo inverso. ¿Es función, sí o no? mm, Cumple con F2. sí, pero no cumple con F1, Ya, cumple con F2, sí. ¿Por qué? Porque es 1, 1. inyectiva. Eso. Si es inyectiva, cumple con F2 tranquilamente. Ahora la pregunta es, ¿cumplirá con F1 y con F0? Con F0 sí porque es grafo, pero con F1 no. Ya. Con F0 sí, sí es su clase del producto cartesiano de B con A. Te felicito. Ahora, F2 cumple porque es inyectiva, ¿ya? Entonces sí cumple con las dos. ¿Cuál no va a cumplir? Con, Con F1. Ujú. ¿Y qué dice F1? Que todo elemento del conjunto de salida, Tiene que tener al menos un elemento en el o conjunto, sea, al menos una imagen, una imagen. ¿sí o no? Sí, Y por ejemplo, este y este no tienen, ¿no es cierto? ¿Sí exacto. o no? Pero cuando uno ya trabaja en álgebra lineal, en análisis, en cálculo, en todo lo que tú quieras, cuando uno ya es experto en estas cosas, uno a veces siempre trabaja con qué, no con el conjunto de llegada. A mí me interesa a veces trabajar con esto. ¿Qué es esto de aquí? Son las y son las imágenes. ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama el conjunto a la clase que colecciona las imágenes? La clase que colecciona las imágenes. La Sí, imagen ¿cómo se directa, llama? la imagen ¿Qué directa, carajo? Acá tienes el nombre. ah, el, el recorrido. El recorrido de H, pues carajo, eso. Ya. Cuando yo digo que si es 1 a 1 basta para que sea inversible, me estoy refiriendo a mi conjunto de llegada viéndole como este. Ah, Aquí es donde yo estoy utilizando algo que tú tienes que tener en cuenta. Estoy utilizando un corolario de Pinter que nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice ese corolario de Pinter? Y eso te lo debes de saber súper bien porque Juan Carlos te debe haber enseñado. Corolario. Si f es una función de a en b, de a en b, y el recorrido de f está contenido en c, entonces f también es función de a en dónde. en C. ¿Sí? Uh-huh. Sí, sí. Necesito que el c le contenga como subclase al recorrido. Pero pregunta, ¿puede el recorrido ser igual a c? No, ¿Cómo que no no? necesariamente. C no es subclase de c mismo. Sí, Sí, pues de hecho son ¿qué? son iguales. Son iguales. ¿Sí o no? Sí, Entonces pregunta, ¿puedo yo aquí coger el recorrido como el C? ¿El recorrido es subconjunto de sí mismo? sí. ¿Sabes ese corolario o no Sí, sabías? sí, sí le había visto. Sí, Ya pues. sí le había visto ese color. Ah, Entonces, si te fijas que tiene el mismo nombre. sí, sí, sí le. ¿Ves? Eso. Entonces, todo esto tú estudiaste, solo te estoy recordando, ¿no? Ah, Entonces, si a mí se me da la gana de verle aquí a F como conjunto de llegada a quién, al recorrido, sí es inversible, pues porque ya va a ser sobre. claro. Y la inversa, ¿de dónde a dónde va? Del recorrido en el de salida. Eso te estaba preguntando, ¿ves?
Arriba. Esto es algo que tienes que contestar, pero de una. ¿Utilizando qué? Este hecho, esto de acá, todo esto, más que cosas. ¿Vale? Exacto. Interesante. Ahora sí, si es inyectiva la función, ¿podemos decir que es inversible? Sí. ¿Y cuál sería la inversa? Su conjunto de salida, ¿no? Sería el recorrido o la imagen de la función. Exacto. Si una función es 1 a 1, es inyectiva, es inversible, viéndola como conjunto de llegada a quién, a su recorrido. ¿Está claro lo que dije o no? Sí, ¿Ves? Y no me contestaste y me tocó recapitular. Yo solo quería esta respuesta y ya, oye. claro, sí, sí, tiene razón. Sí, sí, no tomé en cuenta ese coro, pero ay, tiene razón. Y entiendo por qué tiene que ser necesariamente solo, o sea, tiene que ser en este caso solo inyectiva para que cumpla, para que se cumpla, porque solo está en el Aquí recorrido tengamos de. esto, ¿no? Sí, Cosa que no pasa si solo es sobre, ¿no? Aquí tienes ya un contraejemplo, ¿no? Si solo fuera sobre, ay, si no hay nada que hacer. bueno, Entonces eso es esta verdad. cosa nunca va a ser función. Porque nunca nos vamos a garantizar, si es que no es 1 a 1, nunca vamos a garantizar esos dos. ¿No es cierto? ¿Verdad? Sí, Ya, pero si tenemos garantizado F2, genial. Solo nos restringimos a esto y ya tenemos una función. ¿Estamos? sí. Ya, ahora sí, sigamos. Se acabó la clase De fundamento. de fundamentos, el recuento. Ya verás, ahora, eso para nosotros, que sea 1 a 1, para Pinter, para Juan Carlos y para mí y para ti, en fundamentos es que sea inyectiva. Para tu profe de álgebra, ¿qué es? De álgebra lineal. ¿También es inyectiva? Sí, es inyectivo. Ahí, chuta. Entonces, dice, determinar si es o no. En caso de ser, hallar su inversa. Ya. Entonces, supongamos que sí es, ¿no? Como siempre hacemos. Tratemos de demostrar que sí es. Y si es que no es, pues ya le hemos de ver un contraejemplo o algo. Pero, Entonces, profe, dime. aquí tengo, o sea, yo tengo un teorema que dice que va a ser inyectiva si es que el kernel es el conjunto, es el cero, o sea, es el cero polinomio o el cero, en este caso sería el cero vector, ¿no? Sería el cero, ¿El cero de qué espacio? ¿Del de salida o del de llegada? el cero del de, Hasta que revises. Eso debería de estar en tu cabeza de una. ¿Quiénes están en el núcleo? el de salida, el de salida. Eso, muy bien. Si solamente es del cero de R3, pues no. Se apaga mi compu, no hablarás, no hablarás, no hablarás. Hijo de puta, casito. Ya, fresco. ¿Por qué? Sí, sí estaba cargada. Sí, es que la batería ya está mala y a esta compu le tengo desde el 2018 Ah, o desde el 2017. No, miento, desde el 2017, ya 5 años. con Desde razón. el Ya. 2017. Yo le compré para hacer la tesis. En Ah, el 2017 estaba yo en último semestre, me acuerdo. Sí, sí. Ya, a ver, entonces, eso. Sí, teorema. Eso sí, tranquilo. Eso es fácil de demostrar. ¿Crees el teorema? Si no te convences, pues lo demostramos. Teorema. bueno, ya le, Tengo una, tengo ya, una ya aplicación le que demostramos da con el profe. no le demostraron. Sí, sí le demostramos. Ya, pues es fácil de demostrar eso. Tenemos una aplicación lineal con A y B espacios vectoriales, ¿no? Tú creo que siempre trabajas en el cuerpo de los reales, ¿no? En el campo de los reales. Ya, lineal. Entonces pasa lo siguiente, ¿no? T es 1 a 1 o T es Sí, solo inyectiva, sí. solo sí. El núcleo de T es solamente igual al cero vector, ¿no? El Exacto. cero de A. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Ya. ¿Quieres usar ese? Dale. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el núcleo, ¿no? Calculamos el núcleo y si en el núcleo solamente nos queda que es del cero vector, pues ya le hicimos y sí es, ¿no? sí. Ya está. Entonces vamos a calcular el núcleo. Entonces calculamos el G. ¿Cuál es el núcleo? En el núcleo, por definición, ¿quiénes están? Díctame la definición. Pero bien.
Son, son todos los, o sea, siempre se le define así, no son todos los X, tal que, o sea, depende, ¿no? Son todos los X tal que F de, no, perdón, pero ¿Los X en dónde? Pero X son todos los X en A, tal que eso, y F me vas de, a decir acá, dale. tal que Entonces, si F yo de tengo X, una, espérate, si yo tengo una transformación de un espacio A en un espacio B, el PER de, acá mismo. Aquí estamos solo con conjuntos, ¿no? Nuestro A y nuestro B no necesariamente tienen que ser espacios vectoriales, pero supongamos que son espacios vectoriales, ¿ya? Entonces, hay dos conjuntos que nos llaman la atención y que son los que estudiamos por algo, ¿no? Obviamente. Uno es un subconjunto del de llegada, que es la imagen o el recorrido, ¿no es cierto? ¿Ya? De la aplicación lineal. Y otra es, ¿qué cosa? Un subconjunto también del de salida. ¿Qué cumple qué cosa? No, el qué tiene que cumplir ese qué. No van a ser toditos, ¿no? Solamente son algunos. ¿Qué tienen que cumplir esos de ahí? Mira, los de aquí tienen que cumplir que tienen que ser imágenes de alguien, ¿sí o no? sí, Cumplen esto. Este de aquí no cumple. Este no es imagen de alguien, así es que no está en este conjunto, en el recorrido. Ya. Ahora, ¿cuáles los elementos del conjunto de salida? ¿Qué tienen que cumplir para estar en el núcleo, en el head? tiene, Son aquellos cuya imagen es quién. es cero, es el cero El vector, cero. Eso. Entonces, si este fuera el cero vector, en el núcleo están estos dos, ¿sí o no? sí, Eso. Pero uno de estos de ley va a ser quién? El cero de A. ¿Por qué? Porque una aplicación lineal siempre manda el cero en el cero. ¿Sí sabías de eso, no? sí, Eso. Uno de estos va a ser el cero. Y otro puede que no. ¿Estamos? Pero en el núcleo guardamos a todos los que se van a hacer. ¿Está claro? Ese es el que de G, en este caso. Entonces, ahora sí, dímelo. Son todos los elementos que están en el conjunto de salida. ¿De qué forma son los del de salida? Son todos los puntos elementos que que están están en en el conjunto de salida que cumplen qué cosa. que cumplen que su imagen Es respecto de T. va a ser igual a cero, ¿A cuál cero? al cero vector, Sí, pero ¿a cuál? ¿De qué espacio? al cero de su R3, Sí, pero ¿cuál? ¿Salida o llegada? del de, de- del de salida, el de salida, el de salida. El de llegada, carajo, ¿ves? Que mejor escribámosle ya. El que de G, acá, concéntrate en esta G. Son todos los X que están en A que cumplen qué cosa. Que su imagen, aquí están el G de X1 y el G de X2. Su imagen tiene que ser el cero de qué espacio? Del de De llegada. llegada. ¿Y cómo es que no te das cuenta que si yo tengo una función que va de A en B, el G de algo va a estar siempre ¿dónde? En B, B. Ya, pues aquí tú tienes escrito G de X. ¿A qué va a ser igual? ¿Al cero pero de A? No necesariamente, pues. no, Va depende. a ser el cero de B. Si A es igual a B, pues ya es el cero del mismo A. Pero en este caso, no, no necesariamente. ¿Sí cachas lo que digo? Sí, no Ya, necesariamente. ya. Entonces, de aquí, esto está en el de llegada. Así es que si digo el cero vector, me estoy refiriendo al cero de acá, que en este caso son iguales. Estamos hablando del mismo cero, pero no necesariamente pasa eso. Porque, ¿sí cachas lo que digo o no? Sí, Ya. Entonces, esto es definición de el núcleo. Sigamos, calculemos. Me da pereza escribir esto, así es que te imaginas que estoy traduciendo. Ya, acá. ¿Cuál es la imagen? Definición. Nos dan este vector, ¿no? Es el XY el Y y más Z Z y el X más Z. igual al 0, 0, ¿no es cierto? Ya. Entonces, básicamente tenemos definición de igualdad de vectores o de igualdad de tripletas ordenados, de tripletas ordenadas o de pares ordenados.
Cuando un par ordenado es igual a otro, una tripleta ordenada es igual a otra. Cuando sus componentes son Sí, iguales. ¿Sabes o no sabes? son iguales. Teorema, el par ordenado AB es igual al par ordenado CD, sí, solamente sí. Ah, sí. Ah, eso, eso es. Y con tripletas ordenadas o una N upla también, pues. Claro. Eso te estoy preguntando, pero. No sé. Entonces, igualdad de vectores o igualdad de pares ordenados o de tripletas ordenadas, como quieras llamar. Esta tiene que ser igual a Este esta tiene tiene que que ser ser igual igual a... a esta, y Y x x más más z z es igual a cero. eso. Ya, entonces básicamente tienes ¿cómo decirlo? Un sistema de tres ecuaciones Por 3, sí. con tres incógnitas y tu tarea es resolverlo. Resuelve, pues, para ver qué condición o cuál es el valor que tiene que tomar X para que cumpla con esto y con esto. ¿Qué valor tiene que tomar Y para que cumpla con esto y con esto y Z para que cumpla con esto? O sea, resolver el sistema. O sea, en pocas, si quieres como huevos, pongámosle aquí, tales que esto de aquí es igual a cero, esto de aquí es igual a cero, esto de aquí es igual a cero. Esto es lo que se ve feo, ¿no? Entonces pongamos así o así, no sé qué, pongámosle así, ya, eso. Entonces aquí tienes ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Resuelve el sistema. Tú ya eres experto a estas alturas, porque el primer trimestre trabajas con sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, como tú quieras. Escribe la matriz ampliada o aplica el método que tú quieras. La cosa es que lo resuelvas, ¿ya? Ya. La cosa es que resuelvas el sistema. Ahí estoy bien, dame bien si hice bien. Sí, no. Esa es la matriz ampliada. Sí, 1, 1, sí. Sí, sí, esa es la matriz ampliada. ¿Ya? Y dale, pues empieza a resolver. Rapidito. Yo, profe. Ya, pero dime, ¿qué pongo? 1, 0. Ya. A ver, esta es la matriz ampliada, entonces tiene que tenemos... Vamos con la primera fila. Con este uno hacemos ceros a estos dos. Ya, pues, pero como este ya está hecho cero, entonces solo nos concentramos en hacer cero a este. ¿Y cómo le hace cero? Cuéntame. Tengo que multiplicarle... Tengo que multiplicar y sumarle por otra fila. ¿Por Pero, qué fila va a estar, obviamente? claro, sería menos F1 más F3. Fila 3 y cambio a fila 3. Muy bien, te felicito. Ya, dale. Menos uno más uno, cero. Menos uno más cero, menos uno. Menos cero más uno, uno. Y acá cero. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ya, dale. Luego, tu siguiente paso es hacer uno a este, ya está hecho uno. Ahora con este uno vas a hacer cero a este. Dale. Ahí sería simplemente sumar la fila 2 más la fila 3. Y cambiamos la fila 3. Y las otras filas, pues dale. Muy bien, te felicito hasta ahí, no me has decepcionado, has hecho un buen primer trimestre, te felicito. Entonces, cero más cero, cero, uno menos uno, cero, uno más uno, 2, acá me queda cero. Y por último Ya, sería eliminar al cero de ahí y transformar al 2 en uno, ¿no? hay cero de ahí, ¿cuál cero? Ah, no, al uno al uno que está a la arribita del 2. Bueno, primero hazle a este Uno, uno. solo se le Ajá, divide para 2, pues, profe, y te quedaría ya. igual lo mismo. En medio, fila 3, cambiamos fila 3, ¿no es cierto? Ujú. Siempre operaciones básicas, operaciones elementales, ¿no es cierto? Sí, Entre filas. Ya, ahora sí, con este hazle cero a este, apura rapidito. También deberías de hacer cero a este, pero ya está hecho cero, qué bueno. claro, Ya entonces dale. ya ahí sería menos, sí, menos F3 más F2. Fila 3 más fila 2 y cambiamos fila 2. Muy bien, te felicito. 0, 1, Dale, 1, y ahí 0, me queda cero, me queda uno, me queda 0 cero, y me queda queda 0. 0. ¿Sí? Yep. Y ahora, aquí tienes que hacer cero a este de acá. Ahí sería menos, menos fila 2 más fila 1, ¿no? Y- Y cambiamos la fila uno. Muy ujú. bien, te felicito. Muy bien. ¿Y qué nos queda? Nos queda uno, cero, cero, cero. En pocas,
con esto en mente, llegamos a que en mente, tenemos qué cosa, que este es igual al conjunto, a la clase de todos los vectores x, y, z que están en R3, tales que x es igual a y, igual a z, iguales a 0. En pocas, ¿estos son qué? El vector 0, 0. y ya llegamos a que ahí sí, ahí por el teorema llegamos a que sí es Inyectivo. Ya. Ahora, ¿por qué te hice hacer esto? En primera quería hacerte bullying, pero bueno, no lo hice porque si sabías muy bien, te felicito. Pero hacer esto es perder el tiempo cuando uno ya tiene mucha teoría en la cabeza. Verás, tú aquí tienes un sistema cuadrado, ¿estamos? Tu sí, matriz ampliada es una matriz cuadrada, ¿sí o no? Si le cachas que este sistema de aquí se puede escribir así, ¿no? Eso sí cachas, ¿no? sí, Como AX igual a 0, ¿sí o no? sí, Ya, muy bien. ¿Quién es X y quién es la matriz A? La matriz A es de esta, ¿sí o no? sí. Ya. ¿El vector X quién es? La en X, Y, Z, Z. Y el vector 0, pues es este, ¿sí o no? sí, ah, Ya, ya. Te felicito, o sea, en esto también, ya. Chéverazo. Pero, ¿por qué perder el tiempo haciendo esto si tú sabes teoría? Este es un sistema que... que es igual a 0. Sí, pero ¿cómo se llaman esos sistemas? Pues, carajo. Como el que se llamaban. Uh, No me acuerdo cómo se llaman esos sistemas. Eso sí no me acuerdo. sistema homogéneo. Ah, ok. Este es un sistema cuadrado homogéneo de ecuaciones lineales. Sí, Y solo tenemos dos chances. ¿Cuáles son esos dos chances? Que tenga solución única o que tenga ¿qué? solución trivial, que sería 0, ¿no? Chucha, esa es la única, pues carajo. ¿Cuál es la otra opción? Ah, en fin. Infinitas Ujú, soluciones. Y nosotros queremos que este sistema tenga una solución única, ¿no? De claro. hecho. O bueno, la cosa es que queremos saber si es única o tiene infinitas soluciones. Eso queremos saber. Y la teoría que te dice, una, resuelve el sistema ya. Pero otra, ¿qué? ¿Qué pasa si tu matriz es inversible? ¿A qué es equivalente esto de acá? Si tu matriz es inversible. ¿Qué puedes concluir? ¿Qué pasa si es inversible? Existe su inversación. Sí, Ya. ¿Y qué pasa si tengo una igualdad y multiplico a ambos lados de la igualdad por algo, la igualdad se mantiene? claro, ahí te quedaría la inversa de A por A la menos 1 y eso te va a quedar la identidad. Entonces, como queda la identidad, te quedaría que X, Espérate, X va de a a ser poco, igual de a a 0. poco. Espérate, de a poco, hasta ahí sí. ¿Y de ahí qué decías? Ahí Esto sí. es la eh, identidad y esto es eh, cero por algo, cero. Y esto es identidad por algo, el algo. ujú, sí, 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 sí le vi, creo. Sí, sí le vimos. Ya, muy bien. Entonces, solo necesitábamos saber, no era necesario resolver el sistema, solo necesitábamos saber si la matriz era inversible o no. ¿Y cuándo una matriz es inversible o no? O invertible o no. Es invertible cuando su determinante es diferente de 0. Eso. Entonces, lo único que teníamos que hacer era calcular el determinante. Ujú, Si el determinante de esta cosa era diferente de cero, ya estaba. Solución trivial y ya está. claro. Solución única. Y ya, pues es más fácil calcular el determinante que Que hacer ser otra cosa. todo, y te va a hacer más rápido por si te toca en la prueba. Claro, porque esto tú tienes que hacer en un examen, no vas a estar haciendo esto. Esto no está mal, pero esto es para alguien que no tiene toda la teoría en la cabeza Ya. y pierde el tiempo. Ya, el determinante, calcula el determinante de A para ver si puedes calcular el determinante. ¿Cuánto vale? Ahí solo tengo que hacerle. Ya pues ya está ahí calculado, bro. Sale. ¿Cómo que calculas? Porque solo le A haces ver, por la eliminación de ese teorema que decía que le eliminabas los tres ceros. Le dejabas una como es, triangular superior, ¿no? Y de ahí le no multiplicabas la es diagonal. triangular, es que no es triangular, es que no es triangular. No, ahí no es triangular, pero se le convierte, o sea, se le convierte, ¿no? Se le hace, Uh, le hace triangular con el método de Gauss, Jordan, de Gauss, de eliminación de Gauss, pues, profe. O sea, así me enseñaron, ¿no?
Y Así. sí, y de ahí, claro, así como está en la segunda, y de ahí le multiplicas eso, le multiplicas la diagonal y ya te tienes el determinante, para no estar haciendo mucho trámite, pues. Entonces ahí quedaría que Pero, estos. o sea, lo que dices no está mal. El determinante de una matriz triangular superior es la multiplicación de los elementos de su diagonal. Yo no digo que no. Pero ¿para qué te pones a reducir y transformarle acá si puedes simplemente calcular de una? Está fácil. ¿Cómo calculas el determinante de una matriz? ahí me- el me- El determinante de A que es igual. Escoge una fila o una columna con la que quieras trabajar. ya una, la fila uno. Ya, la fila uno. Vamos a trabajar con la fila uno. Entonces aquí más, aquí menos y aquí más. Entonces vamos. Más uno por el determinante de qué matriz. Pues Entonces tacha esto y qué matriz te queda. ah, ya. Te quedarías 1, 1, 0, 1. Sí, esa matriz cuadrada de ahí. Luego vamos con el menos uno. Menos uno por el determinante de qué matriz. Tacha esto y qué matriz te queda. 0, 1, 1, 1, 1. ¿Cómo que 0, 1? La matriz, 1, ah, 1, no, 0, no tienes toda la razón, olvídalo. yo sí. 1, 0, 1, 1, Sí, ¿verdad? ma. Y más 0 por el determinante de la que te quede, pero da igual porque 0 por algo es 0. 0. Ya, entonces, ¿cuánto queda acá? 1 por algo, algo. Entonces, determinante, ¿cómo calculas el determinante de esto? Ah, y multiplicándola así y restando. Sería 1 por Eso. 1 menos 0 por 1 y te quedaría 1 por 1, uno ¿no? menos 0 por uno que es 1. Ya. Menos el determinante de la otra. 0 por uno menos 1 por uno. Menos 1 por 1, sí. ¿Eso cuánto es? Esto es 0, Esto esto es es 0. 0. Y te quedaría 2, ¿no? 1 por 1, sí. 2. Ajá. Ah, lo mismo que yo llegué, pero en vez de hacerle tanto trámite, ah, ya. Es que esto yo porque estoy haciendo como guaguas, pero en la cabeza se ve de una que esto vale 2, pues, ¿o no? Claro, sí, sí se le ve. De una, pues. Es diferente de 0 y la matriz es inversible, solución única. Ya. Ya. Entonces, sí es inversible. Digo, sí es inyectiva. Y dice, en caso de ser inyectiva, calculemos la inversa. Aquí no estamos. Simplemente solución. Ya. Ya. ¿Por qué quiere que calcules la inversa? Cuéntame. ¿Por qué quiere que calcule la inversa? Porque si es inyectiva y es inversible. O sea, sí es, o sea, porque es inyectiva y por lo que vimos arriba de las, porque no es necesaria la sobreyectividad, sino solo le cogen ese conjunto, ¿no? Por ese colorario. Sí. Pero Solo que aquí, si es que ya es inyectiva, de una es sobre. ¿Por qué? por el colorario de... No, 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 no. O sea, sobre con este sin cambiarlo. ¿Por qué? Ah, ya, o sea, sin cambiarle, ¿no? Ajá. Porque, o sea, R3 no de... R3, sí, ¿no? El recorrido es igual, sí, en ese caso el recorrido es igual en la imagen, pues, o como vimos arribita. ¿Por qué? Por el teorema, ¿Cómo así? también por el, no, ¿qué? Sí, es por un teorema de la... Dimensión, Eso, el teorema de la dimensión. ¿Qué dice el teorema de la dimensión? que La dimensión del espacio de salida es igual a qué cosa? a la La dimensión dimensión del del núcleo, kernel más la dimensión dimensión de del la... recorrido o de la imagen. Ujú. Sí, ese mismo, ese mismo. Y esta cosa, ¿cuánto es la dimensión de aquí? Es cero, bro, es cero. El kernel Ya. es cero. Y la dimensión de esto es, como esta cosa es R3, y esta cosa también, entonces, es de dimensión 3, ¿no es cierto? Sí, Entonces, ¿qué dimensión tiene el recorrido? en tres. No es la dimensión del recorrido de la imagen, es 3. Y tú sabes que el recorrido o la imagen de una aplicación lineal es un Espacio subespacio vectorial. vectorial del conjunto de llegada, Ujú. el de llegada. Acuérdate que estamos así, en nuestro de llegada es este. Este es el de llegada. ¿Sí o no? Sí, ¿Y cuál es la dimensión del de llegada? es tres. ¿Cuál es la dimensión del espacio de llegada de R3? ¿Cuánto va la dimensión de este?
3. 3. Y si tengo un subespacio vectorial que tiene la misma dimensión que el espacio, ¿qué podemos concluir? Teorema. Podemos concluir que es sobre... No, sí, no. Podemos concluir qué cosa. Que eso, que es proyectiva, ¿no? ¿Pero por qué? Ah, concluimos algo con lo que te digo. ¿Qué es ese algo que concluimos? A ver, tenemos que... que el recorrido de la imagen va a ser igual a Al espacio de llegada. vectorial al espacio de llegada. Ujú. Teorema, otro teorema que estamos usando. Si yo tengo una aplicación lineal, no, ¿qué aplicación? El teorema es de espacios vectoriales, ¿no? Si yo tengo A subespacio vectorial de, H subespacio Estoy en clase, vectorial de man. G, Sí, y no, tengo no, que la ya me va a ayudar, dijo. dimensión Ya me va a de ayudar después de la H clase. es igual a la dimensión de G, No, entonces, ¿qué ya pasa? estoy haciéndolo. Sí, man. H y G son el mismo espacio. Hasta las 12 de la noche. 12 de la noche. Sí, man. No se tiene que Si presentar tienes un subespacio que tiene la misma dimensión que el espacio, necesariamente es el espacio. Ah, ojo, todo esto en dimensión finita, ¿no? Sí, ya Estamos puso que venía trabajando mañana con a las 5 de la espacios mañana. vectoriales de dimensión finita, ¿no? No se te olvide. Ya, listo, pues. Ya, entonces, como es inyectiva, por el teorema de la dimensión de la imagen o del recorrido es 3, y como la dimensión del espacio de llegada es 3, entonces la imagen es igual a todo el espacio de llegada. Por lo tanto, también es 3, y por lo tanto es inversible. Ahora calculemos la inversa. La inversa iría del de llegada al de salida ahora, ¿sí? Sí, En este caso son lo mismo, ¿ya? ¿Y cómo calculas la inversa? tendríamos que del tendríamos que hacerle así con las matrices mismo. ¿La qué? Con o sea, con la matriz que tenemos ahí y de ahí ampliarle la no a ver, hacemos X más Y. Pues para que sea inversa tiene que ser cuadrada, ¿no? También eso también es. A ver. Toca ampliarle la identidad y luego y letra. Y luego ahí le sacas la inversa convirtiendo a la otra en la identidad. O sea, ese es el proceso, ¿no? Pero en este caso tendríamos que utilizar esa matriz que tenemos ahí. ¿Cuál matriz? La A. ¿Dónde está la? Sí. Nunca. Mm, sí, ¿Por qué? porque ese es el, ¿cómo se llama? Es nuestra, son los valores, o sea, son los valores que teníamos, profe. O sea, de nuestro sistema de ecuaciones de ahí le sacamos, pues, profe. Por eso toca, y porque así es como está definido, pues el, la primera, nuestra aplicación lineal, o sea, la parte de Rubik. Ya, muy mala respuesta. Chaman. Veo que también no sabes por qué. Ya verás. Primerito, a toda aplicación lineal le corresponde una y solo una matriz. ¿Eso sí sabías? Sí, Ya, ya, hasta ahí. Entonces, ¿cómo calculas la matriz asociada a una aplicación lineal? una mat- ¿Sabes o no sabes? ¿cómo calculas una matriz asociada? ¿Cómo te dijo? A una aplicación lineal. Eso te digo. No, A eso no. tal Es que mañana nos iba a dar eso de las matrices y relacionándole con las aplicaciones lineales. ¿qué? Es- Sí, el semestre ya se acabó, no dijiste. no, es que el profe se trazó full. Esa es la clase y creo que la prueba es el martes o el miércoles. O el jueves, creo. O no, el viernes. El martes o el viernes. Es que no alcanzó a dar clases porque tuvimos unas charlas, unos congresos y otras cosas. Feriados y esas cosas, entonces no alcanzó a completar toda la malla. Bueno, a ver, entonces dale. Verás. Primero, tienes que saber calcular la matriz asociada a una aplicación lineal. Si logras hacer esto y tu aplicación demuestras que es inversible,
Entonces, ¿cómo calculas la inversa? Pues calculando la matriz inversa. La matriz inversa le va a corresponder a a la inversa de tu aplicación o de tu transformación. ¿Está claro lo que digo o no? Sí, que nuestra matriz inversa va a corresponder a la inversa de Ya, nuestra transformación lineal. a nuestra aplicación T le corresponde la matriz A. ¿Sí? Una y solo una. Misma idea. Si esta cosa es inversible, entonces nosotros tranquilamente podemos trabajar con esta, calcular la inversa y encontrar pues la aplicación inversa. ¿Está claro? Sí. Ya. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculas la matriz de una aplicación lineal? Y la otra pregunta es, si tienes una matriz, ¿cómo encuentras su correspondiente aplicación lineal? ¿Cómo haces lo uno y lo otro? ¿Sabes o no sabes? Dices que no, lo cual me parece muy raro. Pero bueno, si yo tengo una aplicación lineal, puedo trabajar con las bases que yo quiera, ¿no? Si yo le quiero ver a R3 con la base canónica, pues ya. Pero si le quiero ver aquí con una base y aquí con otra base, pues es otra la matriz. ¿Estamos? Sí. La matriz depende de las bases con las que yo vea a cada uno de los espacios. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, tú aquí por default estás trabajando con qué base? Con la canónica. ¿Cuál es la base canónica de R3? Sería la base canónica de R3 sería 0,0,1, 1,0,0 y 0,1,0. Esos varios ordenados, ¿no? Bueno, de hecho tienes que ordenarla, ¿no? La canónica es una base ordenada. Es esta, Bueno, eso. Sí. no es cualquier base. Ya, Es ya. la base canónica de R3, ¿ya? Ya, profe. Base canónica. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la matriz de una aplicación lineal? Así, mira, teoría. No es complicado. No molesta. No, nada. Entonces, digamos que aquí tengo la base de A y aquí tengo la base de C. Entonces, lo que tienes que hacer es transformar lo que hace T, ¿no? Lo que hace es transformar. Entonces, tú no puedes transformar elementos de C. Solo puedes transformar elementos. Ya. Ya, pues digamos A1, A2. Y aquí digamos B1, C1, C2 y C3. ¿Cuál es la dimensión de este espacio? 3, La dimensión de este de acá, 2. 2. Ya, todas las bases tienen la misma cantidad de elementos, así es que la dimensión de este es 2, la dimensión de este es 2. Ya. ¿Qué dimensión va a tener la matriz? La matriz de esta aplicación lineal, pongámosle también otro espacio. Sería La dimensión de la matriz de este espacio, en la base, en esas dos bases, ¿qué dimensión tiene? ¿De cuánto es? ¿De qué longitud? sería de 2 por No, de 3 por 2. de 3 por 2. Ujú. Ya, entonces, ¿cómo calculas? Verás, esto es teoría, ¿no? Esto es teoría. Estoy enseñando. Es lo que te va a enseñar tu profe. Ya, profe. Entonces, lo que haces es utilizarte. Tienes que utilizarte para encontrar su matriz. Y tu matriz T, y digo, tu aplicación T, lo que hace es transformar elementos de H en elementos de C. ¿Sí o no? No, Sí. ya. Entonces, transformemos estos dos elementos de H. Entonces, transformas a este y transformas a este. ¿Estamos? Sí. Ya, ya están transformados. Acuérdate, aquí tengo mi transformación. Ya les transformé. Ahora, estas huevadas de aquí, ¿dónde viven? Viven en C. Eso, viven en C. Muy bien. Y esta es la base de C. Por lo tanto, esto se puede expresar como una... Una ma... Este No. es un vector de C. Y esta es la base de C. ¿Qué pasa con todos los vectores de C? Se pueden expresar como... No, 9.
A ver, tenemos que es vector y tenemos la base de C, ¿no? Sí, que era una base, carajo, ¿no sabes la definición de base? Sí, sí. ¿Qué es una base? Aquí no le pongamos C porque vayamos a pensar que es la canónica. Aquí es cualquier base, ponle G, ¿ya? Ya, cuál es la definición de base? Apura. Ya, hasta que la definición de base es Es un sí me sé conjunto, la definición. Es cuando es es un, su clase que tiene que ser su clase y también son todas las combinaciones lineales, son todas las combinaciones lineales. no te sabes. Veo que no El entiendes muy conjunto de bien todas aquí. las combinaciones lineales. No, 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 no. Esto no son combinaciones lineales, cálmate. Esto es un conjunto que tiene tres vectores de G. Ya, Pero estos tres vectores son LI y además de estos tres vectores me generan todo el espacio. ¿Qué significa generar? Que la cápsula de este conjunto es todo el espacio. ¿Y quién es la cápsula? En la cápsula nosotros guardamos a todas las combinaciones que uno puede hacer con estos tres vectores. Entonces, estos tres vectores te generan todo el espacio, te generan cualquier vector de G. ya. ¿Cuál es la idea de generar? ¿Cuál es la idea de generar? Hacer combinaciones lineales con esto. Por ejemplo, esta es una combinación lineal. Esto es un vector de G. Ya, sí, eso sí es verdad. Estos tres te van a generar a todos los vectores que hay en G, toditos, todos los de aquí. ¿Por qué? Porque en la cápsula o en el espacio generado por estos tres vectores, por definición colecciono a a todas las Combinaciones combinaciones lineales lineales. que yo pueda hacer. Ajá, A, G1 más B, G2 más C, G3. Con A, B y C corriendo ¿dónde? En el cuerpo, en el campo. Eso. ¿Ves? Eso yo te enseñé la otra vez y ya te olvidaste. Pregunta. El vector 5, digamos que tu cuerpo son los reales. El vector, perdón, 5 veces G1 más 2 veces G3. ¿Esto está en G? Sí, Sí, está en G. Este es un vector, llámale G7, ya, pero está en G. ¿Por qué? Porque esto es básico. Todos los vectores de G se pueden escribir como combinaciones lineales de estos tres. Eso significa generar en álgebra lineal. Esta es la idea de generar. Con estos tres generas. Aquí, ¿cuánto está valiendo el escalar? El escalar para el G2, 0. Pues. sí. Este es mi G7. Entonces, Ya. Entonces, ¿cómo? Como este vector vive en G, entonces se puede generar a partir de... eso se puede escribir o se puede expresar como combinación lineal de estos tres. Ujú. Y, ojo, la combinación lineal es única. Esos escalares, por ejemplo, digamos que tengo un G7 en G, o un G8, o un vector G en G. Como esta cosa es base, aparte de generar, son LI. ¿Y qué me garantiza la independencia lineal? La independencia lineal, que sean LI, me garantiza que los escalares que existen, aquí llamémosle A para el G1, más B para el G2 y más C para el G3, los escalares que existen Son igual a cero. no, son únicos, Ah, son únicos. son únicos. Son únicos los escalares que existen para darme este vector, para generarme este vector. Si no fueran LI, esos son teoremas, eso tú deberías de demostrar, todo esto es teoría. Si no fueran LI, ahí sí, los escalares no son únicos. Deberían haber varios. ¿Estamos? Sí, Entonces, como esta huevada de aquí es un vector de G, y esta cosa de acá es una base de G, entonces esto se puede expresar como combinación lineal única de los elementos de la base. Es decir, para este de aquí existen únicos, llamémosle A sub 1, pongámosle alfa, alfa
alfa sub 1 para el G sub 1 más alfa sub 2 para el G sub 2 y más alfa sub 3 para el G sub 3. Son únicos. ¿Estamos? Sí. ¿Quién sabe cuánto valen? Pero sabemos que existen. ¿Por qué? Porque esto es base. ¿Y por qué? Porque esto está en G. Entonces, este vector se expresa o se escribe o se genera a partir de estos tres como esta combinación lineal única. O sea, en pocas existen estos únicos escalares, tales que esta suma es igual a esta. Ya. Misma idea. Este es un vector que vive ¿dónde? En G. ¿Estamos? Vive en G. Y como esta huevada de aquí es base de G, este vector se puede expresar como Como la combinación como lineal. una única, como combinación lineal única de los elementos de la base. Ujú. O sea, en pocas, existen únicos beta 1 y beta 2 y beta 3, tales que esta combinación lineal es igual al vector T de H sub 2. ¿Sí o no? Sí. Ya. La matriz que buscas es esto. Ubicas estos en la primera fila, en la primera columna, y estos en la segunda columna. Ahí tienes tu matriz de transformación. Ah, sí se construye. Así se calcula. Así se calcula cuando cuando quiero dar una transformación lineal, una matriz, ¿no? Cuando quiero encontrar la matriz que representa a esa transformación, o Cualquier. la matriz de una transformación. Ya. Pero depende de quién. La matriz no es única, depende de quién. De la. De las bases. Acuérdate que un espacio tiene infinitas bases. Sí, eso es verdad. Sí. Todas las bases tienen el mismo número de elementos, sí. Pero depende de la base con la que yo esté trabajando. ¿Sí o no que estoy utilizando los elementos de las bases? Sí. ¿Ves? Entonces, si trabajo con otras bases, van a cambiar estos escalares y va a ser otra matriz. Pero la dimensión sí va a seguir siendo la misma, ¿no? Claro. Ya, ahora calcula la matriz que representa a nuestra aplicación lineal. Por ejemplo, nuestra aplicación lineal va de R3 a cada vector X, Y, Z. Y asignamos ¿qué vector? ¿Qué vector era? X más X más Y. X más Y es Y más Z, me parece que Y más Z y X más Z. Claro, ¿no es cierto? Veámoslo. Sí, no, sí. X más Y, Y más Z y X más Z. Ya, así estamos. Ya, ahora, a estos dos espacios, tú si no te dicen nada, por default, siempre le vas a ver por qué. ¿Con qué base? Siempre les vas a ver a los dos con la base canónica. A menos que te digan lo contrario, ¿no? Si te dicen otra cosa, trabajas con las bases que te digan. Pero Mm, nosotros vamos a ver con la base canónica de R3, que va a ser la 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. y 0, 0, 0. Hasta ahí sí. Sí. Ya, vale. Ya, esa es la base de C. Ya. Ahora, lo que quiero que calcules es la matriz asociada a esta transformación de la base canónica en la base canónica de Dale. Sería una ¿Qué matriz de matriz? 3 por 3, pues. Eso es una matriz de 3 por 3, pero ¿cuál es esa matriz? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Acuerdo, ¿qué tienes que hacer? A ver, nosotros teníamos que hacer la base. Entonces, todos como. Tenemos que trabajar con las bases, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar T. Entonces, T transforma vectores de R3 en vectores De de R3. R3, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es la base de esto? Tienes que transformar a vectores de R3. O sea, esto. Esta es la misma base canónica. Otra vez acá, ¿no? Tengo que utilizar a mi T. Si tengo estas dos bases, pues lo único que hace T es transformar elementos de H. Así es que ¿con qué base vas a trabajar? Con esta, el de seguir. Y transformar estos elementos porque sí puedes. Porque T transforma elementos de H en elementos de G. Claro. Y eso fue lo que hice, ¿no? Le transformé. Ahí están transformados. ¿Sí o no? Sí. Ahora ya son elementos de G. Y ahora tengo que utilizar también esta base. Ya, entonces como ya utilicé T, tengo que utilizar esta base, eso es lo que me falta hacer.
¿Y cómo le puedo utilizar? Simple, ¿no? Este es un vector que vive en G, este es otro vector que vive en G. Como esta cosa es base, ya pues les expreso como combinaciones lineales, y esos son los escalares. Entonces, dale. ¿Qué tendrías que hacer aquí? ¿Quiénes vas a transformar? Tendría que transformar TD. TD, ahí te quedaría. Claro, sería la imagen de X, Y, Z, te quedaría X más Z, Y más Z y X más Z mismo. ¿Quién vas a transformar, carajo? ¿Quién? ¿Qué vector? Ah, el vector X y Ves que no cachas. R3. Estos solo son variables, estos solo son Ay, sí, variables. sí, solo son variables. R, Aquí sí lo puedo poner A, B, C. Y aquí A, B. Solo son variables, ¿ves que no cachas? el vector 1. Eso, el vector 1, 0, 0. Acuérdate, ¿cuál es la base de este? Este. Transforma estos elementos que viven en R3. Tu transformación lineal te enseña a transformar elementos de R3. Sí, Transforma elementos de R3. Aquí tienes elementos de R3. Utiliza tu transformación, transfórmalos. claro, 1, ¿Ya en 0, qué 0. vector se transforma? ¿Y en qué vector se transforma esto? En otro vector que vive ¿dónde? Que vive en R3. También en R3, ¿no? Ya, ¿y en qué vector se transforma? Apura. En el vector A, en el vector 1, 1, 0. 1, 1, 0. ¿De qué me hablas? Ahí estoy loco. Un, en el a ver, T de A más B más C. Sería a ver, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Ya. Ahora transforma el otro. A ver. Sería 0, 1, 1. 0, 1, 1. A mí me queda esto. 1, 1, 0. A ver, espera, estoy un poco confundido en la transformación. Aquí te enseña a transformar, ¿ve? Un T de ABC se transforma en esto. Ya, eso sí. Ya, pues. Este es tu A, este es tu B, este es tu C. Este es tu A, este es tu B, este es tu C. Ya, pero a ver, esta es mi A, esta es mi B y mi C, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso 1 dije 1, 0, 1, ¿no? Entonces, Bueno, si no le ves, es 1 más 0, 0 más 0, 1 más 0. O sea, el 1, 0, 1. 1 más, Acá, 1 más. No, a ver, aquí sería, a ver, 0 más, no. A más sería 0 más 0, ¿no? 0 más 1. Tu B vale 1, carajo. 0 más 1. Y B vale 1. Ah, ya, ya. A ver, 0 más 1. Igual que sería 1 más 0, ¿no? Ujú. Y ahí sí sería 0 más 0. O sea, esto que dije hace rato. A ver, espera, espera. A ver, 0 más 1. A ver, espera, Transforma el otro, transforma este. A ver. Chamangos, no cacho cómo transformar eso. A ver, es que le está utilizando, pero estoy utilizando. Verás, T te está enseñando, carajo. T te transforma un vector de la forma ABC en este vector. Ya, eso sí. Ya, pues carajo, en este ejemplo este es tu A, este es tu B y este es tu C. Ya. Aplica lo que te dice y transfórmalo. Ah, ya, ya, ya. Ya, le caché, es que recién le cacho. Ya, es que no le entendía muy bien cómo le estaba transformando, pues, profe. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ahí sería ya A más B, ya, ya. También bien, bien, ya, ya. Ya le entendí, ya. Ay, qué tonto, qué torpe que soy. Ay.
Ya además, también, ya, dale. Ya, apura. sería, a ver, ahí solo tenemos al seno, sí, a nuestro seno más tenemos. Ujú. Entonces quedaría 0 más 0, sería 0 más 1 y 0 más 1. Ya, Ya. ay, Ahora, ya les transformaste. Te felicito. ¿Estos dónde viven ahora? Acá, ¿no es cierto? sí, ellos viven en R3, sí. Ya, esto vive en R3. Ya. Ahora, esta es la base de R3. ¿Qué te falta hacer? Expresar estos como, Como, como combina, sí, como combinación lineal única de estos tres. Entonces, dale. Pero necesitas calcular, ¿no es cierto? Esos escalares. ¿Sí o no que como estas cosas son bases, existe un alfa 1 que multiplica este vector, un alfa 2 que multiplica este de acá, un alfa 3 que multiplica este de acá, ¿no es cierto? Que son únicos, ¿sí o no? sí, Asimismo aquí existe un beta 1, asimismo existe un beta 2, ¿sí o no? Porque estos tres te generan este vector, ¿no? claro. Con algunos escalares, pero son únicos, pero te generan, ¿sí o no? Y ahí solo tengo que ver cuáles tengo que tomar, ¿no? ¿Cuáles son los Sí. escalares? ¿Cuáles son los únicos escalares? Y les vas poniendo En el aquí. primero sería 1, 0, 0. Eso, muy bien. En el segundo 1, sería, 0, 0. en el segundo Y aquí sería es 0, 0. A ver, ¿qué hablo? No, pues sería 1, 1, 0. 1, 1, 0. Ya. Y en el último sería, eh, Aquí sería 0, pues. profe, en el primero no es, perdón, profe, en el primero es 1, 0, 1, profe, ahí nos equivocamos. Mire, Ah, cierto, aquí, ¿no? Simón. Ya, gracias. Estarás viendo que vamos bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pero ahora toca O sea, corregir la. ya 1, ¿verdad? Sí, Ah, ya, ya. ya. En el último sería 0, 1, 1, ¿no? Sí. Ya ahí vele, ahí estamos bien. Sí. Entonces nos queda esta matriz. ¿Y esa se parece a la matriz A que teníamos? Mm, sí, mm, Es la es la matriz. misma, es la misma. Claro, pues, esa es la matriz. Esa es la matriz que representa a esta aplicación lineal. ¿Cuándo trabajamos con qué base? Cuando trabajamos con La base canónica. en la base canónica. Ujú. Si trabajáramos con otras bases, la matriz no necesariamente. ¿Estamos? Sí. Ya, ahora, ya calculaste tu matriz. Y tú sabes, ya demostramos que nuestra aplicación es inversible, ¿sí o no? Ujú. Ya, entonces, si queremos calcular la inversa, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la matriz inversa, pues, porque eso es lo que decía el teorema, ¿no? De que una matriz se Pues, representa como, es la representación de la transformación lineal. dale. Pero bueno, sí, dale. Pero ya calculamos la inversa, que ya ha sido las 9:30. Bueno, Ya, mira, inversa rápida. Ay, en la calculadora matrices mismo. Yo siempre le sí, yo siempre le calculo porque sí sé cómo sacar, pero siempre le hago en calculadora matrices para no perder mucho tiempo. ya. Si sabes cómo sacar, te felicito. Entonces vamos acá, Wolfram. Me vas a dictar la matriz, ¿ya? A ver, ay, chaval, a ver cómo era. Era, Perfecto. Me vas a dictar la matriz. a ver, profe, entonces, se- Dale, díctame. Díctame por filas. por filas. Sí, primera fila. Primera fila era un No, uno. ¿qué más? A ver, era uno. Ahora, ya. Me parece que 1, 1, 0. 1, 0. Ahora que no sea, carajo. A ver, espera. A ver, era. Y sabes lo que es una fila y una columna, ¿no? Sí, bueno, ya, pues, profe, no soy tan. No, pues, profe, yo no puedo así. No, yo el bullying que hago sí es bien feo, muy feo. Por eso es que mis alumnos siempre se quejan. Ah, no, sí estabas dictándome bien. 1, Uno 1, cero 0, cero uno uno 0, 1, 1. Ya. 0, 1, 1. Ya. Y díctame la última fila. La última fila era, a ver, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Después quería
101 me parece. 101. Sí, reviso, compruébelo por si acaso. Ya estoy. Sí, sí, ya lo vi. Veamos. Sí, 101. Sí, muy bien. Entonces veamos cuál es la inversa. Entonces, acá está la inversa. Me vas a dictar ya. Ya ves. Acuérdate de memoria, cópiale y me dictas. ¿Ya? Ya, espera, déjeme copiar. 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1. Ya. ¿Ya le copiaste? Verás que el un medio no te olvidarás. Sí, le copié en un medio. Ya, un medio y me dictas bien. ¿Ya? Ya. ¿Está ahí? Sí. Ujú. Ya. Y entonces, ¿cómo se calcula? Tú sabes, ¿no? Pones aquí la matriz A igual a la identidad, en este caso dimensión 3, y reduces hasta formar aquí, ¿qué cosa? Hasta que se forme la identidad en un lado y en el primer lado y nos Y te va quede a quedar la la inversa. inversa al otro Eso. lado. ¿Y cuánto vale la inversa? Vale un Un medio medio, de... No, póngame de una vez acá. un medio, Dime. en la primera fila. Un medio menos un Dale. medio, un medio. Un medio menos un medio, un medio. La segunda La segunda fila, fila. un medio menos un medio. Un medio menos un La medio. tercera Y la fila, menos tercera, un medio, un medio y un medio. un medio y un medio. Ya. Ahora la pregunta es, ya te enseñé cómo, ¿Cómo ya te transformar enseñé de cómo ir de una transformación a la transformación. matriz? Bueno, cómo encontrar la matriz de una transformación. Sí. Ahora, Ahora dime, si ya tienes la matriz, ¿cómo encuentras la correspondiente aplicación? si ya tengo la matriz, ¿cómo encuentro la correspondiente aplicación? Acuérdate que a cada aplicación lineal le corresponde una y solo una matriz. Mm, Entonces, si tengo la aplicación, puedo encontrar la matriz. Y si tengo la matriz, puedo encontrar la aplicación. Ya te enseñé cómo encontrar la matriz. Ahora, si tienes la matriz, ¿cómo encuentras la aplicación? sí, a ver, sería, a ver, con nosotros siempre dependían de las bases, ¿no? Ajá. De las bases que tendríamos ahí, y de las bases canónicas en este caso que estábamos, y de ahí era el espacio generado cuando le transformábamos, ¿no? Entonces en este caso es al revés, ¿no? Sí. Entonces aquí vuelta tendríamos que ir de los espacios generados a a las bases. Ya, mira, te voy a decir de una ya, Estoy porque loco, creo. estamos con tiempo ya. Sí, sí. Sí, porque a veces dices incoherencias, pero tienes ideas o no sé, pero bueno. Verás, cuando trabajas con las... Esta es una matriz de 3 por 3, ¿no? Sí. Entonces, dime cuál es la dimensión de tu espacio de salida. 3 de R3, ¿no? Obviamente no, el de salida va a ser ¿cuánto? Va a ser 3 y el de llegada 3. va a ser 3. Entonces vamos de R3 en R3. Y cuando trabajas con las bases canónicas es súper fácil. A cada vector le asignamos ¿qué cosa? Ah, un vector de R3 es este. Le asignamos su imagen. ¿Y la imagen cuál es? Es esta. Así de simple. Es la matriz por el vector. Ay, no manches, en serio. Es esto. Tan fácil. ¿Sí? Tan fácil como esto. Solo que la pereza de copiar, así. Y esto por X, Y y Z. ¿Y cuánto nos queda? Multipliquemos. Te quedaría menos Nos queda X medios. No, menos así. toca. Ah, no, hágale. Bueno, hágale yo. Yo sé Ah, así. bueno, como quieres. Ya. Si quieres ponerle así, dale. X sobre 2 menos Y Sobre sobre... todo. Pero como todo está sobre 2, entonces podemos ponerle así. X menos Y más Z sobre 2. El otro sería, no, sería, sí, X más Y menos Z sobre 2. Y el tercero, la tercera Te coordenada, quedaría menos X más Y más Z sobre 2. menos X más Y más Z, todo eso sobre 2. Ah, solo se multiplica O por si el X. quieres, o si quieres le pones así y le pones acá el medio, como quieras. Todo está bien. Ajá. Y ya, esa es la aplicación lineal inversa. ¿Estamos? Sí. Ahora, si no me crees, hazle, mira. Tú transformaste este vector en este. Acuérdate, ¿no? Una función inversible, ¿no? Sí. Si cachas, ¿no? Si esta cosa es, digamos, 1, 2 y 3, esta cosa es 4, 5, 6. ¿Aquí quién estaría? El 6, el 5 y el 4, ¿sí o no? Claro, y acá estaría el uno 2. En el de llegada estaría uno 2 y 3. Ya. Entonces, con Q,
¿Cuál es la imagen del 1 respecto de Q? La imagen de 1 respecto de Q es el 6. No, el 5. 5, el 5, perdón, el 5. La cosa es 5, ya. Preciso de ahí. Y si calculo la imagen de inversa del 5 respecto de Q, Va a ser 1, pues. Va a ser 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque en pocas hacemos eso. Con la inversa lo que hacemos es regresarnos en pocas. ¿Sí le ves? Sí. Ya, pues entonces, si con la t nos vamos de este vector en este, ¿no es cierto? Si le aplicamos la t inversa a este, ¿qué respuesta nos va a dar? Si le aplicamos la t inversa nos va a dar... A este le aplicamos la t inversa como respuesta, ¿quién nos va a dar? Otra vez. Nos va a dar el... Verás. Aquí en R3 vive en full, infinitos. Sí. Pero este de aquí vive aquí. ¿Sí? Por aquí está este. Y la t le transformó ese en ¿cuál? En este. ¿Sí Sí. o no? Esta es la transformación de ese. Claro. Le transforma en este. Ah, entonces nos va a dar al revés, pues, bro. ¿Qué pasa si a este le aplicas t inversa? Nos va a dar la base Este canónica. va a dar ese vector y punto. Sí, bueno, ¿Estamos? sí. Ahora entonces transformemos, verifiquemos. ¿Cuál es t inversa del 1, 0, 1? ¿Sería qué cosa? Sería un medio por Sería un medio por 1 1 menos menos 0 0, más 1. 1. Sí. Ya, luego, Sería 0. dale. Sería No, 1 más 0. 0 A 1 más 0 menos, menos 1. ya, y acá, Y en el último te quedaría x menos x más y más z, ¿no? Entonces te quedaría menos 1 menos 1. Verga, este man. ¿Sí más estás 0, cachando menos 1 más 0. de X y Z? Sí, ¿Sí menos cachas 1 eso? más 0, menos 1 más 0, más 1. Más 1. Ujú. Ya, ¿cuánto es esto? Es Medio más un medio. 1 Aquí me queda 0. Acá me queda menos un medio. más 1. Más un medio. O sea, aquí también me queda. 0. O sea, 1, 0. Eso. Ah, interesante. Con la inversa me voy de este a este. Pues. ¿Y qué pasa si es Sí, que... No, no, nada, no, nada, olvídelo. No creo que hay cómo hacer composición con aplicaciones lineal. sí, ¿cómo? Pues son funciones. Así hay. Si tú compones Q con su inversa, te da la identidad, pues. Mira, esto es la identidad. La identidad de 1 es 1. O sea, por ejemplo, sí, o sea que una aplicación lineal también puede tener una matriz que sea la identidad, ¿no? Claro. La aplicación lineal identidad. Esta. Claro, A ver, la identidad dices, ¿no? sí, la aplicación lineal identidad. Ya, si tienes la matriz identidad, ¿cómo encuentras su aplicación lineal? Ya te enseñé. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que Simplemente multiplicas la darle matriz por por esta. x y z. Y ya. ¿En cuánto te queda? Te queda X X, y Y, Z. z. O sea, te manda el mismo en el mismo. Mm, y, Eso es el AP. ya, ya, ya. Entonces igual podría comprobarle haciéndole la composición, ¿no? Ujú. Para que no me dé la identidad y ya, ya, ya. Eso no. Ya, hasta ahí. ¿Estamos claros? Sí, o sea, ¿Seguro? bueno, o sea, lo que le entendí, ¿no? O sea, en primera, para ir de la transformación lineal y encontrar su matriz, siempre partimos primero de las bases canónicas. Bueno, si es que te dicen, ¿no? Pero por lo general de las bases canónicas, ¿no? Entonces, de esas bases vamos a aplicarle la transformación lineal del conjunto sí, del conjunto de salida al de llegada, y de ahí eso va a ser una combinación lineal de todo lo que es de todo lo que es la base del conjunto de salida. Entonces entonces ahí le encontramos, ¿no? Con eso, bueno, ya sí me hice entender, ¿no? Sí, más o menos. Tus ideas a veces
las tienes tú claras, pero no te sabes hacer entender. Entonces así, Pero así se le bueno, encuentra, ¿no? Y vuelta para encontrarle al revés, ¿no? O sea, de la matriz a la aplicación lineal, simplemente se le multiplica en ese caso por la matriz y los valores que tengamos, que sería, por ejemplo, x y z, ¿no? Nada más. o sea, si trabajas con las bases canónicas, sí. Porque si trabajas con otras bases, ahí básicamente estaríamos hablando Y de qué pasaría si coordenadas, es que ¿no? fuera, Otra base. o sea, si es que fueran, pues se pueden también, o sea, no simplemente ser tan simples, sino polin, pueden ir polinomios ahí, tengo esa duda. Claro. Pueden ir polinomios en vez de que estén así x y z, así todo bien bonito, de R3 en R3, sino un polinomio ahí bien metido, bien feo. No, no es que no es feo, simplemente asocias. Mira, todo espacio de dimensión finita, de dimensión n, es isomorfo a Rn, Bueno, sí. ¿ya? Entonces, si tenemos los polinomios de grado 2 y quiero la identidad en los polinomios de grado 2, entonces voy de los polinomios de grado 2 en los polinomios de grado 2. Ya, ¿y cuál es, La mat cuál es la imagen del polinomio, digamos, así no? A sub 0 más a sub 1t más a sub 2t cuadrado. ¿Cuál es la imagen? Es el mismo, ¿no es cierto? Pero si quisieras usar la matriz, dale, úsale. Pero no le vas a multiplicar con el polinomio así. Sácate las coordenadas, acuérdate del isomorfismo que hay entre este y R3. La dimensión de este espacio es 3. Por lo tanto, este espacio es isomorfo, tiene la misma forma de R3. Entonces existe un isomorfismo aquí. Ah, Entonces, el isomorfismo es este de aquí. Como el orden importa, perdón, a este polinomio le asignamos, ¿qué cosa? Este vector. El vector 0, este. Entonces, esto es lo que vas a multiplicar por la matriz y obtienes este mismo, ¿sí o no? sí. A0, A1, A2 por la identidad que te da. A0, A1, A2 y otra vez te regresas. Y te regresas hacia acá. Entonces te queda A0 más A1T más A2. O sea, simplemente le utilizo ese isomorfismo y ahí le puedo utilizar la matriz, ¿no? Igualmente sería lo mismo que Ajá. regresarme. Sí. Por ejemplo, te dan la matriz y te dice, encuentra su correspondiente aplicación lineal, pero en los polinomios, no en R3. Entonces haces esto. Ah, ya, ya. ¿Sí cachas lo que dije o no? Sí, 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 le entendí. Eso. Aquí no vas a poner la matriz, identidad, por un polinomio, ¿no? No, pues, o sea, no vas a poner así, ¿no es cierto? A 2t cuadrado, no, ¿no es cierto? Pero sí puedes poner este vector, ¿sí o no? Sí. Y al multiplicar te va a dar este mismo, y ahí sí te regresas y escribes el polinomio que te salió. Así te. ¿Estamos? Sí, 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 le entendí. Ya, y lo que te decía, aquí salió simple, el simple hecho de que, bueno, cojo la matriz y multiplico por el vector, porque te digo que estamos trabajando con las bases canónicas. Si estamos trabajando con las bases canónicas, todo se facilita mucho, todo es trivial, todo es súper fácil. Pero, digamos que aquí te daban una base, digamos, una base diferente de la canónica. Estamos otra base. Y aquí te dan la canónica, o incluso te podrían dar otra base, una base 1 y una base 2. Y te dan una matriz. Ahí sí, ahí sí tienes que tener cuidado. Si quieres te puedo enseñar en otra clase. Porque el vector que tú tengas se escribe, se expresa en coordenadas de esta matriz. ¿Cuáles son las coordenadas de esta base? Perdón. ¿Cuáles son las coordenadas de un vector? Las coordenadas de un vector, por ejemplo, las coordenadas de este vector en esta base son estos tres números. Ah, Que coinciden con el vector, ¿no? claro. Coinciden. Porque son las bases canónicas. Pero si fueran otros vectores, otra base, nosotros tendríamos otros escalares. Y esos escalares son las coordenadas de este vector de R3 en esa base. Y uno comúnmente escribe así. Son las coordenadas del vector
de este vector en la base H, digamos aquí una base J, ya en la base J, son estos tres, este alfa, este beta y este gamma. Y ahí uno trabaja con las coordenadas, no con el vector como tal, porque el vector de R3 es este. Este no es el vector, pero son las coordenadas del vector en la base J. Todo eso te enseñan tus profes y tienes que aprender, tienes que saber, no tienes que equivocarte. Entonces, trabajar con bases canónicas es súper fácil, pero cuando ya cambiamos de bases, ahí sí tienes que... Lo tienen que enseñar por si acaso en la prueba vaya a poner cambio de base. Podría poner cambio de base, porque como dijo usted, profe, estos ejercicios son de guaguas. ¿Sí? La matriz de cambio de base es básicamente, verás esto, si me has de cachar ahora. Por ejemplo, estamos en el espacio vectorial de R3, ¿ya? Y nos dan dos bases, la base canón, bueno, una base, la base 1 y una base 2. Me dan un X1, X2 y X3. Aquí me dan un Y1, un Y2 y un Y3. Y me piden calcular la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2. Entonces, esa matriz de cambio de base no es más que esta matriz. Y tú ya entiendes si escribo esto. Esa es la matriz de cambio de base. Y esto ya sabes calcular. ¿Qué matriz es esta? Esa es esa es la matriz. La matriz que va a ¿Esto qué estar es? de, ¿Esto qué de la es? base, o sea, de 2 por 1. Bueno, no sé, ¿Qué es? 2 por 1. Bueno, no sé si es que sea de 2. ¿Esto qué es? Hay 3 por 3 sería una matriz de 3 por 3, perdón. Sí, pero ¿qué es esto? ¿Qué Esas significa? son las combinaciones lineales de las bases, pues, profe. Oh, No. estamos muy mal. Esta es la identidad, carajo, ¿ves? ¿Ves? Te enseño mi notación o la notación estándar y no cachas. Ah, la identidad. Es que yo. Ay, dale. Ay, ay, ay. Sí, es la identidad. Sí, sí. Sí, la matriz de cambio de base de una base a otra, la matriz de cambio de base de una base a otra es de esta matriz. Ah, la Y tú ya identidad. entiendes qué matriz es. Si te digo, encuentra la matriz de esta base a esta base, ya sabes lo que hay que hacer, es esto. Entonces calcula esto. ¿Y qué matriz es esta? Ya sabes. Claro, sería la Esta es matriz. la identidad de R3 en R3. Ujú. A este le vas a ver con la base 1, a este le vas a ver con la base 2. La identidad te deja el mismo. El mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer en pocas? Acuérdate, transformabas los de aquí, Claro, les transformaba. transformabas estos de acá, Y eso se podían expresar como la combinación lineal de la es base de utilizar los de 2. acá y encuentras los de escalares. Y esa es la matriz de cambio de base. Pero no estarás transformando, no serás del todo. ¿Cuál es la imagen del X1? Verás que es la identidad. Es X1. El X1 mismo. Entonces coges X1, coges X2, coges X3 y simplemente les expresas como combinación lineal de estos de acá. Alfa 1, Más alfa alfa 2, 2 por 8. alfa 3. Y acaba alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y acá un beta 1, un beta 2 y aquí está. Y ahí está tu matriz. Esa es la matriz de cambio de base. Ah. Ah, y es lo mismo, es parecido. Es lo mismo, sí, es lo mismo, solo que con la identidad. Es que Es solo la identidad. Muy bien, tú lo has dicho. Entonces lo único que hay que saber es calcular matrices de aplicaciones lineales. interesante. Oiga, profe, para mi última parte podemos, ya para irnos, ya, puede ayudarme en la demostración, ¿De cuál? en la última pregunta, en la ¿Cuál? que, por ejemplo, tenemos una demostración que dice que es la última. O sea, ya le caché todito, es lo mismo para las otras. Demuestre que para Espacio vectorial. espacios vectoriales U y V y W, si U es isomorfo a V y V es isomorfo a W, entonces U es isomorfo a W. Habla serio. ¿Qué es un isomorfismo? Creo que ni siquiera sabes de eso. No, sí sé.
Ya, entonces, ¿por qué se te complica? A ver, hagamos. Demostración de Un 3 isomorfismo es cuando es una aplicación lineal y va de uno a uno, ¿no? Eso es. que es inyectiva y sobre. Inyectiva es sobreyectiva y es una aplicación O sea, lineal. o sea, una aplicación lineal biyectiva. Eso es. Ujú. Ya, hasta ahí. Entonces, sean U, V, U, V, W, pero son mayúsculas. ¿Cómo hago mis mayúsculas? Así, pongámosle así y así. Tales que U es isomorfo a V y V es isomorfo a W. Lo que queremos demostrar es que U es isomorfo a W. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Qué significa que sean isomorfos? Definición de isomorfismo. De isomorfo nada más. ¿Cuándo un espacio vectorial es isomorfo a otro? Bueno, Cuando es transformación lineal y es biyectiva. cuando existe un isomorfismo entre ellos. Ah, eso sí, claro. ¿Sí? Un isomorfismo entre ellos. F de aquí a acá, tal que es lineal, una aplicación lineal y biyectiva. Ujú. Sí. Ya, entonces hay que demostrar que existe esta F. Ahora, ¿quién será? Trabaja con lo que sabes. Tú sabes qué cosa. Tú sabes que esto es verdadero. Entonces, existe una G que va de U en V, que es lineal y biyectiva. Y existe Y también existe una una H H de V en W, que es que es lineal lineal y y biyectiva. biyectiva. Ujú. Ahora, ¿quién será la que estás buscando? Pues basta tomar F igual a la composición de quién. Vas a tomar F la composición de ese. Ay, qué hablo. A ver, ese es la composición de doble. ¿A qué hablo? Sí, no hablarás tonteras. De doble. De W a U en B. De W a U, no. Sí. De W en U. A ver, yo te digo, verás, La composición de W y esta U. cosa, esta cosa es un conjunto de pares Sí, por ordenados, es eso. una Sería W a U. Sería W con la composición de W y U. O sea, sería W W. o U. O sea, la composición o U que va a B, ¿no? Dios mío, ¿qué escribes? ¿Ves que no sabes composición de funciones? No, no. Aquí está G y aquí está H, oye. Ay, sí, sí, sí. Perdón. Sería H o. Sí, perdón. H. H o G, ¿no? Listo. Ujú. H o G. Y ahí si no te creen, En serio, en en efecto. efecto, en efecto. Es lineal, ¿por qué? Eso es teorema, demostrarás. La composición de aplicaciones lineales también es ¿qué cosa? Lineal. Lineal. Entonces esta cosa es lineal. Y la composición de dos funciones biyectivas también es ¿qué cosa? Biyectiva. Ya está. No, o sea, claro, pero a mí me toca demostrar todo eso. Yo le hago eso. Estamos. Sí, yo le hago ¿Ves? eso. Te olvidas. Verás, aquí tienes tu V y tu W. Aquí tienes tu G. Aquí tienes tu H. Y tú estás buscando una de aquí a acá. ¿Quién va a ser? Pues Va la composición posición de de G y H. G y H. Ujú. Sí, sí, tiene razón. Es que a veces es que me confundo un poco con lo que es aplicación lineal y función a veces. Como que me marea un poco. Aplicación lineal y función no son lo mismo, pero toda aplicación lineal es función, pues. Porque es que el profe creo no, a ver, sí, no. Sí, por ejemplo, el profe le ponía una aplicación TOS que va de B en W, así le ponía él. La composición de T y S que va de B en W, así le ponía él cuando hacía las aplicaciones, las composiciones, entonces por eso es que me confundo un poco. Ya. Por eso es que me confundí ahí.
Ya, y entonces eso le tengo que demostrar y ya quedaría. Tengo que demostrar que la composición es biyectiva y la ¿Ya? linealidad, ¿no? Sí, Y la y la linealidad. composición de dos lineales es lineal y la composición de dos biyectivas es biyectiva. Pero esto es álgebra de funciones, Ah, sí. la biyectividad. Ya sé, sí, Lo que sí deberías de hacer en este semestre es probar que la composición de dos lineales, es lineal. si es que existe, pues es lineal. Ajá. Mm, ya, ya. Porque de esto es, la composición de dos funciones biyectivas es biyectiva. Sí, eso Eso sí. no necesitas, son estas de álgebra lineal, eso es teoría de funciones, eso es Pinter, eso es teoría de conjuntos nada más. Pero esto sí se demuestra en el curso de álgebra lineal. Y entonces así, al componer G con H, obtengo la que necesito, que es lineal y biyectiva y que va de U en W. Claro. Ya. Pues ahí te dejo, ya tenemos dos horas ya de clase. Disculparás la demora y todo, pero Ya, profe. ya sabes, así como le tienes paciencia a tu compu, también toca tenerle paciencia a la mía. Más que nada, no sé si la tuya esté tan llena como la mía, porque la mía está a reventar la mía. Bueno, es que la mía no es laptop, la mía es compu mismo. Ah, es compu de escritorio. Sí, pero Ah, ya no, la tengo desde el la mía 2014. No, sí, la mía es, la mía es, laptop. la mía es, sí, y mira, está todo lleno. Ay, chut. Mira lo que tengo libre. Solo tengo libre 14 gigas. Tengo que empezar a vaciar. Claro, no, si está full llena. Por eso que también la de ir lento. No, o sea, una vez que ya carga, es full rápida. Es que esta laptop es buena, o sea, O sea, me- es una Core i5 de sexta generación. Sé que hay compus de novena y décima, ¿no? Pero en ese entonces, en el 2017, era de lo mejor. No quiero descargar. Todo es full. No, que era aquí. y claro, también las utilizo para la clase del prepo, pues sí la aguanta esa laptop. Sí, sí la aguanta bastante. Sí, Core 5. Aquí está, mira. A ver, ahí dice, ¿no? Bueno, ahí le cachas lo que dice. Dice, es una Core i5 de sexta generación, el nombre de mi compu, y tiene 8 de RAM. Y es bueno, y un procesador de 64. En ese entonces, más que suficiente. Y hasta ahora, me ha servido bastantísimo. Ni siquiera creo que le voy a vender nunca, creo que me la voy a quedar hasta un buen rato hasta que me compre otra. Y de ahí le tengo guardada nomás. O le puedo dar a mi hijo cuando ya esté más grande. No sé. Claro, y le guarda, ¿no? Ya, profe, entonces nos vemos. Ah, mañana. Bueno, no sé si es que mañana pueda dar. Porque yo tengo la prueba de 6 a 8. No sé si puedo dar una clasecita antes de la prueba, ¿no? De ¿A qué fundamentos. hora es? De 6 a 8 es. O en la mañana. De 6 a 8 de la mañana es la No, no, prueba. no. De 6 a 8 de la noche. Ah, la clase mañana de 6 a 8. No, la prueba es de 6 a 8, pero yo quiero una clase antes de la prueba. Por eso sí. A ver, la clase es de 6 a 8 de la mañana. La prueba es de 6 a 8 de la mañana. De la noche, de la noche. Ah, de la noche, ya. Dale, dale. Entonces, Pues para que nos haces una dé. clase en la tarde. Sí, para que nos dé axioma del desplazamiento, eso que le dije, axioma del desplazamiento. Por ahí yo vengo estudiando toditos los teoremas para utilizarle, así en algunas demostraciones. Y ahí nos vamos preguntando, pues, profe, así como sabe hacer las preguntas de los profe, yo sí me gusta hacerme esas preguntas, que es como que me dejan las dudas. Entonces eso. Ya. Porque mañana creo que los temas son, igualmente me parece que era clase propia, transitividad y el axioma de reemplazamiento es. Ya. Dale. Entonces te dejo. Ya, profe, cuídese. Eh, Muchas gracias. me mandas el video ya, por no serás mal. Ya, sí, sí le voy a enviar ahorita de una vez. Ya, entonces nos vemos mañana. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao, profe.